Seguimos en modo país y ahora vamos a estar hablando, como les decíamos antes de ir a la pausa, este tema que tiene que ver con las violencias que están ocurriendo en territorio y de qué manera se está viendo, y con mucha preocupación, lo venimos hablando acá en muchas notas, Diego, que es esto de cómo termina afectando a niñas, adolescentes en distintas zonas de Montevideo, pero también sucede en otros puntos del país. Tenemos con nosotros a Samuel Diogo, él es presidente de FIPANA, que es la Federación de Instituciones de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adolescencia. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti. También tenemos a Adriana Brioso. Ella es, por una parte, integrante también de FIPANA y además también directora de CAF Germina del Abrojo, una organización que también se dedica a atender esta temática. Bienvenida. Gracias por la invitación. Primero que nada, para ponernos en contexto, hablábamos le comentaba muy rapidito el Abrojo, que es muy conocido y venimos hace muchos años escuchando hablar de muchos proyectos, muchos programas de atención a las infancias y a las adolescencias. Expliquemos qué es FIPANA, porque acaba de emitir un comunicado justamente advirtiendo de esta preocupación por el nivel de violencia en el territorio. ¿De qué se trata esta federación para poder entender justamente el contexto y el abordaje que tiene? Bien, FIPANA es la Federación de Instituciones de Protección y Acogimiento a Niñas, Niños y Adolescentes del Uruguay. Es una federación que nuclea muchas organizaciones que tienen proyectos que brindan atención a niños, niñas y adolescentes y a familias en el trabajo para la restitución del derecho a vivir en familia, con población que ha sido separada digamos, niños, niñas, adolescentes que han sido separados de sus familias por medidas de protección, que ingresan al sistema de protección. Entonces, todas las organizaciones que integramos FIPANA tenemos proyectos en convenio con INAU que brindamos atención a estos niños, niñas, adolescentes y a sus familias. Perfecto. Y el Abrojo en este caso, que además de estar en FIPANA, tú estás en el Abrojo, contemos también brevemente cuál es el abordaje que tiene y la acción que el Abrojo participa en FIPANA como integrante de FIPANA porque gestionamos un CAF, que es un centro de acogimiento familiar para niños y niñas y adolescentes también desvinculados de sus familias, trabajando también no solamente en el hogar, sino en la revinculación con sus familias, sus contextos familiares y sus comunidades. Y he aquí el planteo de poder poner sobre la agenda esto de si queremos trabajar en una matriz de protección para estos niños desvinculados y que estamos tratando de que vuelvan a sus comunidades y a sus familias, la comunidad no está siendo cuidadora y está siendo problemática para retejer esos lazos, ¿no? Más allá de que es un problema que indudablemente nos afecta a todos, ¿hay ciertos territorios que están más desprotegidos que otros en materia de violencia? Sí. Sí, nosotros estamos viendo que a nivel de nuestras experiencias, ¿no? Estoy hablando de la experiencia de trabajo en los contextos en donde tenemos duplas, en esta metodología de revinculación con las familias y de trabajo a medio abierto que decimos, estamos teniendo problemas por lo pronto en lo técnico para entrar a determinadas comunidades, ¿no? Hay horarios, nos han planteado, bueno, a partir de tal horario acá no se puede entrar. A partir de en la tarde ya no podés llegar acá. Las propias referentes familiares, los propios referentes comunitarios nos plantean como medidas de cuidado y protección. Y problemas con las armas de fuego también, Y ¿no? problemas con las armas de fuego en donde las mismas familias nos plantean, a partir de determinada hora tenemos miedo por los helicópteros, los niños no pueden dormir, los chiquilines plantean, ¿no? El temor. Perdón, cuando hablas de los helicópteros, ¿estamos hablando de la vigilancia policial? La vigilancia policial. ¿Y cuál es el miedo que genera, por ejemplo, en ese sentido? Y es el estado de alerta, ¿no? Estamos viviendo en un estado de alerta, algo nuevo o algo que se está imponiendo a nivel de nuestra sociedad y que nos resulta nuevo, y también hacer conocer a la audiencia de cómo se está viviendo en estos barrios, en donde está la mayoría de nuestras infancias habitando, ¿no? Porque nuestra infancia se desarrolla y crece básicamente por las zonas de la periferia, es donde más se concentra nuestra población infantil. La población infantil y la pobreza infantil, y la pobreza que está infantil. todo Exacto. ligado. Exactamente. Y tenemos que entender también que la violencia es algo, digamos, que nos preocupa. Hemos hablado mucho, alcanza a todos los estratos sociales, no es correcto decir que la violencia corresponde o está asignada a determinados estratos sociales, pero
eso en la violencia en general, ¿no? Concebida en general. Ahora, cuando hablamos de este caso, estamos hablando de violencia territorial, que es una forma, una manifestación de la violencia. Es verdad que estamos viviendo, y yo creo que estamos como viendo un fenómeno que se está como casi que naturalizando, tristemente y de manera muy preocupante, que es esta violencia que se da en ámbitos territoriales, muy vinculada a expresiones de redes delictivas, de narco, etcétera, donde los que bueno, están sufriendo son los niños, niñas, adolescentes, las familias, muchas de estas familias a donde están los niños en su contexto, y estamos viendo números alarmantes de fallecimientos, de asesinatos de niños, niñas y adolescentes en estos contextos. Sí, ahí Samuel... Fenómeno que yo creo que en Uruguay de hace unos años atrás no nos imaginábamos ver lo que estamos viendo hoy, y realmente es alarmante, es preocupante, y bueno, requiere de que todos de una manera corresponsable podamos tomar medidas y también pedir al Estado que tome medidas en términos de políticas públicas. A eso iba justamente, Samuel, porque ustedes en el comunicado expresaron recientemente la preocupación y además hablaron de la necesidad de que el INAU o otras instituciones públicas intervengan con medidas urgentes. Hablan de que es una prioridad máxima la que se debe instalar allí en esas determinadas zonas o contextos donde la problemática está en una gran preocupación, sobre todo para la gente del barrio, pero también para nosotros que lo miramos quizás desde otro lado de la sociedad. Les pregunto a propósito de esas medidas, ¿qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no se está haciendo y cómo actuarían ustedes o qué le pedirían al INAU en este caso? Capaz que es más intersectorial es el INAU y es la trama, ¿no? Hay que densificar mucho más la trama de intervención de las instituciones. Ahí está INAU, está primaria, la primera línea de atención, las maestras siguen yendo en los 2 turnos, aunque haya riesgo en la tarde, entonces ahí haya riesgo en esto de asistir a los territorios en las tardes, la salud, o sea, tiene que haber una medida intersectorial e interinstitucional y el Estado tiene que intervenir. Nosotros lo que estamos viendo y asistiendo es que ha habido un retiro del Estado de estas comunidades en donde, así como a nosotros nos dicen no vengan, hay lugares en donde no se entra, en donde no se puede entrar. Expliquemos un poquito para poder entender, porque quizá a veces desde las generalidades todos pensamos en que sí, se debería hacer, pero qué difícil, por dónde se arranca. Bueno, específicamente, ¿verdad? Porque una de las cosas que hemos venido viendo también es como que se han perdido códigos. Más allá, no hablemos ahora, sin hablar del Estado, sino en el propio ambiente, se han perdido códigos como, por ejemplo, el que antes no sucedía que alguien le tirara a una persona que estaba con un bebé en brazos. Había como unos códigos. Esos códigos que se han perdido, cambiarlos, implica cambiarlos desde adentro del propio sistema delictivo, cosa que es aún más difícil. Entonces, ¿qué medidas ustedes creen que pueden ser más inmediatas, si bien entendemos que hay cosas que serán consecuencia de muchas actuaciones, para no ir solamente sobre el sistema punitivo, que es lo que siempre se critica, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles serían concretamente? Porque ustedes dicen, bueno, el entramado, sí, se juntan, dialogan, diagnostican y decimos, ya estamos de diagnósticos, hay un montón. Sí, obvio. Bueno, específicamente, a la hora de actuar, ¿por dónde empezarían ustedes? Bien, mira, siguiendo con esta línea, son necesarias muchas medidas que tienen que estar articuladas. El fenómeno de la violencia, en este caso estamos hablando de violencia territorial, que se da, y esa pérdida de códigos se da también por falta de la norma y por ausencia, como bien dijo Adriana, del Estado, porque esto es una cuestión hasta, si lo vemos territorialmente, el Estado se repliega en todas sus políticas, expresiones, en centros, en programas de apoyo a las familias, en centros de protección para los niños, escuelas, etcétera. En tanto el Estado se repliega. ¿Se han ido sacando de los barrios esas instituciones? Bueno, hay muchos programas territoriales, ¿no? Programas que funcionaban en la comunidad de cercanía, de trabajo con las familias, que hoy ya no están. Entonces, cuando hay un repliegue del Estado, estas otras
normas o códigos, digamos, delictivos de las redes empiezan a ganar terreno. Claro, invaden el terreno que va a quedar. Exacto, y esto tristemente lo hemos visto también en otros países de América Latina. Y de verdad, desde Uruguay lo veíamos como en un balcón, así como algo lejano, mirá lo que pasa en tal país, en América Latina, y ahora lo estamos viendo aquí. Y lo riesgoso de esto es que si estas otras organizaciones delictivas que funcionan muy bien articuladamente y muy bien en red, ¿no? Funcionan muy bien y se instalan y empiezan a ganar terreno y después es más difícil volver con los programas, entonces sí, volver a ocupar ese territorio y ese espacio que dejó fuera. Y les pregunto ¿Y cuáles son las medidas? Perdón. Sí. Te pregunto en el medio de eso y ya vamos a las medidas. Sí. Está ocurriendo en Uruguay, por ejemplo, como sucede en otros países, que el barrio dice, bueno, hay que ser amigo de los delincuentes porque son ellos los que nos protegen. Sí. Hay un mecanismo de protección, por ejemplo, de préstamo, de sistema de préstamo, de que te presto y... yo te protejo tu familia, pero si vos participás o sea, empiezan a haber otros códigos que son nuevos también para, para acá. Decía, para nosotros y que se empiezan a manejar en el barrio como, bueno, cada vez se va guetizando más. Se van validando, entonces ahí sí vamos a las medidas para entender dónde estamos parados. No, y hasta para los propios adolescentes, por ejemplo, sus marcos de referencia, sus modelos. Es decir, bueno, ¿para qué voy a estudiar una cuestión, digamos, que en Uruguay la teníamos súper arraigada, la educación pública, la importancia de la educación para la proyección, para el crecimiento, para también la inserción laboral, etcétera? ¿Para qué, si yo puedo aquí, digamos, entrar en esta red, me dan un lugar, puedo tener un poder, me siento bien porque manejo un arma, etcétera? Bueno, esas cuestiones que son muy perversas, es territorio perdido y vulneración hacia los más desfavorecidos. Por eso ustedes hablan de fortalecer las capacidades de cuidados de la familia. Exacto. Entonces ahí hablamos de las medidas. Bueno, cuando hablamos de que deben ser medidas intersectoriales, es realmente así, o sea, y se han visto buenas experiencias también en otros países. Por ejemplo, hay un caso muy lindo de Colombia, en Medellín, donde para atacar la violencia, para poder, hubo una batería de acciones, de políticas muy grande y articulada, que fue desde, mira, una de las cosas que pasaba es que los barrios en Medellín estaban aislados. Lo que hicieron fue conectar los barrios con la ciudad, con unos teleféricos, porque eran montañas, etcétera. Bueno, esa es una clave. Los barrios, para poder integrarlos, hay que mejorar las vías de acceso. Un barrio aislado es un barrio que inseguro, es un barrio que puede, digamos... Entonces, acciones urbanas, ¿no?, de planificación urbana. Después tenemos, en Medellín, vuelvo a citar ese ejemplo, centros culturales. Por supuesto, los centros de estudio, pero instalaron bibliotecas, instalaron centros deportivos en todos los barrios. Acciones también de fomentar el empleo y más que nada dirigido a los jóvenes, por esto que hablaba. Poder tener, digamos, brindar políticas para fomentar el primer empleo o el empleo a jóvenes que vieran una forma atractiva de insertarse al mundo laboral y no a las redes delictivas, ¿verdad? Con seguridad, empleo, digamos, digno, etcétera. Acciones hacia las familias también, ¿no? Eso, y ahí es donde nosotros también nos centramos porque es en lo que trabajamos. Sí, que ahí esto de las familias están muy solas, ¿no? En esto que capaz que en otros barrios también se da la violencia, pero estas familias vulnerables tienen mucho menos capital social y cultural, entonces tienen mucho menos redes. Esto que vos decías, bueno, buscan protección, y si no tienen a quién referir, entonces el Estado, las instituciones, tenemos que densificar y abrazar a estas familias que son quienes crían y tienen a estos niños, a nuestros niños, que son los niños uruguayos, y poder proteger a estas familias y darles las herramientas necesarias para cuidar y criar a sus hijos. Pero pará, ahí hay un punto clave, Adriana. ¿Eso no se está dando hoy por una rigidez institucional o pasa que quizás faltan recursos o los recursos no se están volcando directamente a eso? Quizás que hay que reorientar y articular de mejor manera los recursos y hay que desarrollar, me parece que es un tema de recursos, pero también de reorientar y de tener metodologías muy
muy bien Enfocadas. o enfocadas Ajá. hacia el abordaje de familias, porque son madres, en general madres solas. Muchas de ellas, por estrategia de supervivencia, también se enfocan hacia, antes tenían el kiosquito para vender la pimienta y ahora capaz que están en el microtráfico, involucran a sus hijos también. Entonces ahí hay que densificar las intervenciones y generar mecanismos de abordaje en donde podamos restituirle a las infancias el derecho a la educación, a la salud. Los chiquilines, muchos niños no están yendo a la escuela por cuestiones de seguridad. Eso se tiene que saber también. Les pregunto otra cosa que aquí lo hemos hablado en distintas entrevistas y es, nos ha impresionado mucho también cómo de repente hay familias que están en el medio del mundo de la delincuencia y sin embargo conviven un padre que muchas veces es el que está en el medio de la parte más dura de la delincuencia con la pareja y los hijos pequeñitos que están ahí en la vuelta y terminan siendo víctimas no solamente de agresiones por parte de bandas Sí. enfrentadas, sino que además también aprendiendo que esto es una forma de vida. ¿Hay alguna forma que podamos hacer para la toma de conciencia de esas familias de que si bien es un camino que uno elige, uno sabe que no es el mejor camino y poder hacer que esos hijos de alguna forma se críen de otra manera, se críen en Sí. otro lugar, incluso con el amparo Sí. de esas madres? No sé, ¿hay algún camino por ahí, alguna experiencia que haya Ahí habido? nosotros, capaz que Samuel también, pero nosotros insistimos en esto y Samuel lo planteaba, ¿no? De la interacción entre diferentes, o sea, de poder tener modelos de interacción social distintos. Entonces, cuando se va guetizando tanto una realidad y los barrios quedan tan cerrados y los modelos son tan únicos, ahí los chiquilines no tienen otros modelos. Claro. Entonces están en la foto, si ven aparecen los chiquilines sacándose fotos como con armas, Claro. porque aparecen como los modelos de referencia. Entonces nosotros insistimos en democratizar el acceso a otros bienes culturales, esto que planteaba Samuel, ¿no? ¿Hay apertura de esas familias que están en el medio del mundo, en el medio de las bandas? ¿Hay apertura que sus hijos por lo pronto puedan tener un futuro distinto? ¿O están- hay apertura? claro Porque eso que es sí. importante saber si Claro, están claro. No dispuestos olvidemos a que- cambiar eso. Hay resignación, Sí. ¿no? Ajá. No olvidemos que las personas todas elegimos lo que queremos hacer en el medio del contexto en el que Claro, estamos claro. y con las posibilidades que tenemos. Entonces, esto que parece, bueno, ¿por qué eligen la delincuencia? ¿Por qué eligen ir por ese camino y no por el otro? Bueno, eso tiene que ver también con un contexto de falta de oportunidades, que no justifica del todo, porque sí es cierto que hay muchas familias que en esos contextos no van a lo delictivo. Totalmente, Pero claro. tengamos en cuenta esos contextos de privaciones, de falta de oportunidades, que van llevando a estas cuestiones y que hay adultos que se enganchan, que terminan y que es necesario para revertir eso justamente generar contextos de mayores oportunidades. Porque a mí me ha tocado, digamos, yo he tenido la oportunidad de hablar con adultos en esta situación y ellos reconocen que es inseguro, que te pueden matar en cualquier momento, que su familia está en riesgo, etc. Pero ahí está la cuestión de trabajar con esto que volvemos a mencionar, de medidas articuladas que brindan recursos para brindar más oportunidades Claro, y en no, el no empleo, en la pensar solo recreación. en la solución tal vez, sino atacar directamente el problema con Sí. medidas preventivas. Sí, ¿no? exacto. Pasa un poco por ahí. Sí. Y mirá que a veces pasa hasta la cuestión de mejorar las vías de comunicación, el transporte, que sea un barrio conectado. Que esté iluminado, que hayan centros de estudio para los chiquilines, que esos centros de estudio se adapten al contexto, que puedan, o posibilidades de empleo. Estamos hablando también, hoy en día decíamos, bueno, ¿a dónde nacen hoy en día más de la mitad de los niños nacen en hogares pobres, los niños que están naciendo hoy en Uruguay? Y en qué contextos, en qué barrios. La mayoría son también jefaturas femeninas de estas situaciones que vemos. Entonces, también cómo poder apostar a fortalecer a estas familias para que puedan tener oportunidades, que permitan tener un ingreso, un empleo digno, pero a su vez las posibilidades de brindar cuidado y protección, con los apoyos que requiere la familia, porque todas las familias necesitan apoyo de una red
y de recursos para criar a los niños, niñas y Pero a adolescentes. veces no es solo el recurso, porque vos decís, bueno, se les da un subsidio, pero el subsidio, aunque tengan muchos hijos y el subsidio sea cada vez mayor, no le estás permitiendo el poder ir a un trabajo Exactamente. donde se vincula con otras Claro. personas, donde ve Exactamente. otra realidad y donde se empieza a proyectar. Por eso digo, Sí. todas las familias en todos los estratos requieren y necesitan Claro. de un apoyo para el cuidado de los niños. Sí. Lo que pasa es que las familias que están en estratos más altos, medios altos, tienen posibilidades de pagar, de llevarlo a un colegio, de que esté con una niñera, A veces etcétera, incluso no Entonces, podés pagar, pero sí de repente conocés las vías o con los teléfonos o para hablar en la escuela o lo que sea, conocés de pronto cómo Exacto. moverte. Y ahí perdón, sí. para terminar, y ahí se hace fundamental estos recursos que se brindan, los CAIF, que son importantísimos, los clubes de niños, los centros juveniles y, insistimos, aquellos programas que trabajan en territorio, porque en este tipo de intervenciones, en las más críticas, es necesario que haya un equipo que vaya a domicilio, que trabaje con las familias, que esté en el contexto, en territorio, y no una modalidad que a veces estamos como muy acostumbrados a decir, bueno, armamos un centro y esperamos que las familias vengan. Bueno, hasta los En merenderos a veces también, ahora Sí. te sumo a la lista de eso. En Sí. estas situaciones requiere crear programas de cercanías o programas en territorio donde se vaya a las familias y se trabaje junto con ¿Han hay podido hablar? Sí. Un comentario como maestra, Sí. el tema del analfabetismo, ¿no? Las instituciones y la educación está perdiendo terreno también a nivel de la llegada de estos chiquilines. No es que los chiquilines hay que salirlos a buscar, ¿no? Porque se van perdiendo porque no los mandan, porque tienen miedo de que la banda de tal, entonces se ha perdido el valor de la obligatoriedad o el mandato de la obligatoriedad, entonces el ausentismo es muy grande a nivel de Totalmente. primaria y de secundaria, de media, y eso a nivel de no solamente de la asistencia, sino de los aprendizajes, o sea, el efecto que genera la adquisición de la inclusión a través de la educación es fundamental. En esto que decían ustedes de prevención, no es solamente con reforzar a nivel de la protección solamente, sino en la educación, en las instituciones, y no desistir de eso, ir a la búsqueda de lo que decía Samuel y generar propuestas que sean inclusivas para todos. Claro. ¿Alguna conversación con las autoridades actuales que vienen ahora, las próximas, han tenido? Sí. Brevemente, porque nos tenemos que ir. Nosotros en el comunicado pedimos poder conformar un equipo de trabajo y ahí desde la sociedad civil nosotros estamos por supuesto a fin de colaborar y de participar. En el comunicado nos dirigimos por ejemplo a las autoridades actuales, pero también por supuesto sabemos que es un trabajo a largo plazo y también lo extendemos a las nuevas autoridades cuando asuma el nuevo gobierno, pero la situación es tan alarmante y urgente que necesitamos ya Hacer ya, medida ya. trabajo. Fipana.org es la página web por si alguien se quiere comunicar, tener más información y conocer a fondo. Así que muchas gracias por haber a ustedes. venido. Por supuesto, las puertas Muchas abiertas de Modo País para cuando lo requieran y para poder darle este tipo de mensajes que nos van haciendo tomar conciencia Sí. de por dónde hay que ir, Sí. que es importante. Pasar